16 de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, vicepresidenta de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La posición de la Iglesia Católica frente a la despenalización del aborto por violación. La reforma considera suficiente la declaración de la abortante. ¿Se abre así la puerta para una despenalización total? Lo analizamos. También estará con nosotros Rafael Ollarte, constitucionalista. Vamos a hablar sobre el derecho a la resistencia y sus límites. Históricamente, este derecho es a la rebelión. No se ha garantizado antes en la Constitución, ahora lo alegan jueces de la Corte Nacional. ¿Cuáles son sus límites sin ley que lo regule? Lo analizamos. Y además estará Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. El Ecuador Digital, una iniciativa del gobierno para popularizar las tecnologías de nueva generación. ¿Qué ventajas puede traer a usuarios en costo de implementos, en calidad de servicio, en tarifas, su aplicación a servicios públicos y a la economía privada? La mayoría móvil que gobierna la Asamblea ha encontrado en acordar desacuerdos la varita mágica para que 5 bancadas ofrezcan siempre una mayoría móvil que dé estabilidad a la República convulsionada. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buen día, buenos días a todos. En efecto, este sistema de gobernanza que se encuentra en parlamentos bipartisanos de regímenes presidenciales como el de Estados Unidos no son lo mismo que regímenes parlamentarios bipartidistas como el inglés, pues le permite gobernar a un ejecutivo sin mayoría de su partido en el Congreso o Asamblea. El secreto radica en darle fuerza a los acuerdos, permitiendo públicos desacuerdos sobre temas puntuales que facilitan el lavamanos político. Un sistema preventivo de pactos políticos a la carta que soslaya rupturas y consolida coincidencias, lo cual es vital con miras a las próximas elecciones presidenciales, pues así ninguno es candidato oficial del gobierno, porque todos son candidatos oficiales de la estabilidad. Antes, en el Ecuador, ha funcionado este sistema, pero con un tinte violento, para dramatizar desacuerdos y dejar sin argumentos a los incrédulos. El cambio actual consiste en el perfil respetuoso de cada asociado. Así, de una violenta frontalidad se ha evolucionado a la convivencia pacífica. De esta manera ocurre que la mayoría que se necesita para aprobar una iniciativa de gobierno está garantizada, porque se vota por partes, ya no en plancha. Pues hay partes que se aprueban con mayorías móviles diferentes, pero todas se aprueban. Lo cual entonces explica por qué todo cambia, pero nada cambia. En las diferentes leyes económicas, penales, sociales y en las distintas iniciativas de control político que antes no había, pero que ahora sí hay. Sin embargo, la mayoría son en ausencia o con el premio consuelo de censura sin destitución, solo para dejar constancia que no son gobiernistas, sino de oposición. Entre tanto, el país sigue su marcha. Y también hay acuerdos en omisiones, por ejemplo, en no suprimir el Consejo de Participación y traspasar a las asambleas su competencia nominadora, en no tocar los puntos claves del sistema electoral, el informático, los gastos de campaña, las sanciones a los infractores, y así todo cambia. Pero nada cambia. Se combate el desempleo, pero sigue creciendo el desempleo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El aborto es un tema de gran controversia internacional. Por un lado, la Iglesia Católica defiende el derecho a la vida del ser humano que ha comenzado a vivir en el vientre de su madre, y de otro lado, ONGs laicas, organizaciones no gubernamentales, promueven el aborto seguro. Dada la complejidad del tema y sus derivaciones, esta semana la Asamblea aprobará reformas al Código Integral Penal que el presidente debe vetar o sancionar.
que prescriben la despenalización del aborto por violación sexual a la madre. Hemos invitado a Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Buen día, Monseñor. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a tan directo público. Además de la violación como causal de despenalización, se propone agregar el incesto, un mal congénito y la inseminación no deseada. ¿La Iglesia impugna también esas causales? Bueno, lo primero que nosotros como Iglesia Católica defendemos es el derecho primero y fundamental de vivir. Un derecho que está por encima de toda connotación política y religiosa. Primero hay que vivir y luego pues tener la posibilidad de pensar de una forma u otra o rechazar. Como usted muy bien dice, son 4 causales que son propuestas en la reforma que la Asamblea está llevando adelante. Lógicamente no ha habido el debate suficiente por cada una de ellas. Quizás se ha puesto el acento únicamente en la causal por violación. Entonces yo creo que ese es un tema complejo, delicado, que se debería profundizar, que se debería conocer realmente cuáles son las implicaciones y las consecuencias de cada una de esas causales que permitirían el aborto en el país. Entre los argumentos de quienes apoyan despenalizar el aborto por violación están que hay miles de mujeres presas, que es primera causa de muerte, y también la revictimización de la mujer violada. ¿Por qué no los considera válidos la Iglesia? Bueno, yo primero tendríamos que decir que la violación es un crimen y la violación destruye a la mujer física, emocional y espiritualmente. Realmente es un crimen execrable que no podemos permitir. También por otro lado, el aborto, y no dice la religión, es la ciencia, también el sistema jurídico, que demuestra que en todo aborto, sea espontáneo o voluntario, con pena o sin pena, muere un ser humano. Entonces aquí viene el conflicto. ¿Cómo respetar los derechos fundamentales? Yo creo que nosotros, como sociedad, en primer lugar tendríamos que rechazar toda forma de violencia en contra de la mujer, crear una cultura capaz de denunciar cualquier atropello a la dignidad de la mujer. No nos olvidemos que el silencio cómplice también es una responsabilidad. Pero también nosotros tenemos que pensar en la vida de ese niño. La gran pregunta que nos hacemos ¿es justo eliminar una vida para solucionar una violencia? Sabemos que una violencia no se resuelve con otra violencia. Y aquí entonces la gran responsabilidad que tenemos todas las instituciones civiles o también religiosas y sociales de buscar los modos para erradicar la violencia y crear las condiciones para que la gente, las niñas sobre todo, no sean ultrajadas y no se vean pues como presionadas psicológicamente. Y los violadores siguen impunes. Perdón. Digo, y los violadores siguen impunes, ¿no? Bueno, también es otra de las realidades. Igualmente, pero aquí también teníamos que pensar no solamente, como se dice ahora, pues endurecer las penas, porque igual los violadores van a continuar. ¿Qué hacer para que no haya gente que agreda? ¿Qué hacer para que las personas no utilicen, valiéndose de miles de artimañas, y engañen y destruyan la vida de las personas? Ese es el punto principal, ir a las causas de todo este sistema de violencia que se ha ido generando entre nosotros y que lamentablemente se lo ha comenzado a ver hasta como normal. Ahora, respecto al procedimiento para establecer si hubo o no violación, ¿por qué no está de acuerdo en que solo sea suficiente la declaración de la abortante al momento de abortar? Bueno, esos son, digamos, los riesgos que abrirían las puertas para la despenalización o el permitir el aborto en varias otras circunstancias.
Yo creo que aquí seguramente las autoridades que tendrán que tomar todas las medidas para que no sea suficiente la declaración de alguien, sino que haya también un fundamento, de tal forma pues que no se proceda de una manera, me permito decir, quizás hasta, no sé si arbitraria, pero sí precipitada. Yo creo que aquí los juristas tendrían que buscar los medios necesarios para que no ocurra ese tipo de situaciones. O sea, si es solo por una declaración que no es comprobada, quiere decir que se abre la puerta para que todos los casos de aborto sean hechos supuestamente por violación. Entonces, en ese caso, esa declaración de violación, ¿en qué momento debe ser? Bueno, yo creo que inmediatamente tendría que la víctima, pues, dar a conocer, lógicamente dentro de la reserva, de la confidencialidad, como decimos, para que el agresor no quede en la impunidad, para que no se permita que aquella persona que cometió ese crimen desaparezca o pueda inclusive continuar con esa práctica perversa. Entonces, en esos términos que no permiten comprobar si en efecto hubo violación, ¿el proyecto de ley despenaliza totalmente el aborto? Bueno, el totalmente yo creo que habría que preguntarse. No me atrevería a decir eso. Sin embargo, abre las puertas, eso sí, para que a lo mejor se pueda dar en otro tipo de circunstancias también. Yo creo que hay que ceñirse también a lo que actualmente se está discutiendo para no ir más allá de lo que la ley está proponiendo. Ahora, en caso de que la Asamblea apruebe el proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación, ¿qué esperan del veto presidencial? Bueno, yo creo que primero habría que sensibilizar a los asambleístas para que tengan en cuenta que están representando a más de 16 millones de ecuatorianos y que la inmensa mayoría estamos a favor de la vida desde la concepción. Entonces yo creo que eso es importantísimo también, y el señor presidente de la República, de mismo modo, debe considerar la voz, el clamor de más de la mitad, la mayoría, diríamos, de ecuatorianos. Además, también algo que me parece importante es esto, que más del 80% de los ecuatorianos somos creyentes y no se puede descalificar simplemente diciendo que la fe no tiene un espacio en el campo político, en el campo civil, en el campo legal. Yo creo que también como creyentes somos parte de este Estado laico ecuatoriano. Entonces no se puede minimizar. Entonces mi invitación concreta es pues, a que se considere también el clamor de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Y además, desde el punto de vista laico del inicio de la vida, es una garantía constitucional que la vida empieza desde que se concibe. Es decir, que se trata de una garantía constitucional que podría ser violada discrecionalmente. Bueno, el inicio de la vida desde la concepción no lo dice la religión, no lo dice la fe, lo dice la ciencia. Y además la misma Constitución garantiza el cuidado de la vida desde ese instante. De tal manera que es un asunto de coherencia, que nuestras leyes respondan y respeten también a este principio constitucional y científico. Sería otro caso parecido al de que se autorizó el matrimonio de personas del mismo sexo, porque tienen cédula que dice que son hombres, que son mujeres, y ya no dice que son de sexo masculino o del sexo femenino. Bueno, son temas diferentes que hay que discutirlos también en foros distintos. Hoy estamos concentrados justamente en ese tema del aborto o de la despenalización del aborto por las 4 causales que usted termina de decirlo. Son temas distintos, pero no es distinto el sistema de distorsionar una garantía constitucional. Bueno, lógicamente es un tema, como usted acaba de decir, eminentemente jurídico y que por lo tanto tiene que ser discutido en los foros pertinentes. Estoy de acuerdo que siendo distintos, pero las leyes pueden favorecer lo uno o lo otro. Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted. Estefi.
Vamos a una pausa y al regresar estará Rafael Ollarte, constitucionalista. El derecho a la resistencia, un derecho inédito en el constitucionalismo ecuatoriano, pero tan antiguo como la civilización griega antes de Jesucristo. ¿Cómo se ejerce? Ya regresamos. 7 de la mañana con 20 minutos. Continúa la evaluación a 21 jueces, 15 con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Nos acompaña hoy el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doña Stephanie. Qué placer estar con usted y con toda la audiencia de Coavisa y Contacto Directo. Buenos días también. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, la cual usted representa también, presentó una acción de anulación a este proceso de evaluación. Lo que piden es una medida cautelar para suspender el proceso. Entonces, no se oponen a que sean evaluados, pero sí en la forma en que lo están siendo. ¿Por qué? Efectivamente, doña Stephanie, el Consejo de la Judicatura tiene, según la Constitución ecuatoriana, la facultad de evaluar a la generalidad de jueces. Otra cosa que no puede hacer es que dentro de esa evaluación el Consejo se salte la Constitución y la ley. No debemos olvidar que el régimen transitorio ya acabó y por lo tanto todas las actuaciones de los órganos del poder público comunes y corrientes como el Consejo de la Judicatura deben someterse a la Constitución y a la ley. No puede delegar la facultad a un comité evaluador. La evaluación corresponde al Consejo de la Judicatura. No puede entonces trasladar la potestad de evaluación y entregarla a otro órgano. Y tampoco puede hacerlo dictando una resolución en la cual sobrepasa disposiciones constitucionales y precedentes de cortes internacionales. ¿Eso porque el Consejo de la Judicatura alega que es necesaria una evaluación, saber quiénes están cumpliendo en la parte administrativa, productividad, pero hablan también de la calidad de las sentencias, jueces en los que recaen hoy algunas denuncias de irregularidades? Entonces, ¿qué es lo que no cabe? Si ese es el objetivo, ¿cuál debería ser entonces el proceso? Porque lo que dicen es, ok, la comisión se le ha delegado para esto, pero es finalmente el Consejo de la Judicatura quien está llevando a cabo el proceso. A ver, aclaremos las cosas. Primero, respecto de lo último, según la resolución 010 del Consejo de la Judicatura, artículo 5, quien debe realizar la evaluación es el comité evaluador, y artículo 7, realizada la evaluación, tiene que emitir un informe al Consejo de la Judicatura para que tome la decisión final, pero quien está evaluando es el comité evaluador y no el Consejo de la Judicatura. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, dentro de las resoluciones, cuando usted señala los parámetros de evaluación aprobados mediante la resolución 094, establece criterios cualitativos y criterios cuantitativos. Es decir, el tema no es solamente si el juez está despachando las causas, si está acudiendo a las audiencias, si está respetando a las partes, sino que va a revisar 80 puntos el contenido de las decisiones judiciales. Y sobre eso, no solamente que la Constitución ecuatoriana consagra el derecho a la independencia que tenemos las personas tenemos derecho a acudir a jueces competentes, independientes e imparciales, sino que consagra en su artículo 168 la independencia de la función judicial. Y ha dicho la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que para efectos de revisar la conducta de los jueces no se puede revisar la regularidad de una decisión judicial, toda vez que las decisiones judiciales solo pueden ser analizadas por los jueces superiores a través del correspondiente recurso. ¿Qué cabe entonces si es que hay jueces que están implicados en irregularidades, por ejemplo, que se requiere una evaluación? A ver, eso es otra cosa. Usted tiene razón. Si hay jueces que están implicados en irregularidades, el Consejo de la Judicatura puede ejercer lo que se conoce como la potestad administrativa sancionatoria. Usted tiene infracciones determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial que incluso pueden llegar a la destitución de los jueces. Y dentro de esas causales en las cuales usted puede destituir a los jueces, no acudir a las audiencias, dejar de ser la prisión preventiva, cometer irregularidades gravísimas, el error inexcusable, no motivar los fallos. En el caso del error inexcusable y en el caso de la falta de motivación, requiere siempre de decisión judicial que declare el error inexcusable y que declare la falta de motivación para que el Consejo de la Judicatura pueda sancionar. Por estos motivos es que en la carta que envían los jueces que no quisieron ser evaluados es que se acogen al derecho a la resistencia. ¿Cuándo aplican las razones para acogerse a ese derecho, al de la resistencia? ¿Qué valor tiene aquí? A ver, si usted me pregunta lo del derecho a la resistencia de la Constitución ecuatoriana, tenemos un problema de redacción, porque si usted revisa el artículo 98 de la Constitución ecuatoriana, indica que los individuos y los colectivos tienen derecho a la resistencia contra los actos o omisiones de los poderes públicos y de las personas naturales y jurídicas que amenacen o violen sus derechos. Claro, si usted va históricamente al derecho a la resistencia, este derecho implicaba oponerse a los actos y las omisiones que vulneran el derecho de los demás. Entonces,
Por ejemplo, la esclavitud, por ejemplo, el cobro de impuestos, el famoso caso de David Turó. Usted lo que hace es, entonces usted se opone a esas actuaciones que son irregulares, a esas actuaciones que son ilegítimas y se somete a las consecuencias, pero son actos que vulneran los derechos de otros. En Ecuador, en Montecristi, pusieron esta palabrita de sus derechos. Parecería entonces que usted podría en el Ecuador, vía derecho de resistencia, no oponer acciones judiciales, sino que usted podría directamente atacar esos actos. Pero como usted ve, y usted lo ha dicho al principio de este programa, la Asociación de Jueces ha propuesto acciones judiciales, unas ante la jurisdicción contencioso administrativa y otras ante la Corte Constitucional. Se supone que esperaríamos no tener que ocurrir a órganos internacionales. Esto ya sería otra condena al Ecuador por cometer el mismo vicio. Sí, no es que el Ecuador no ha sido condenado por destituir jueces analizando fallos. Ya ocurrió y ya se lo dijeron a nuestro país en los casos Corte Suprema versus Ecuador y Tribunal Constitucional versus Ecuador. No puede destituir jueces claro, pero en virtud de sus decisiones. Hablaba y ahondemos un poco en eso, porque es interesante que quieran acogerse al derecho a la resistencia, siendo un derecho inédito con el constitucionalismo ecuatoriano, pero tan antiguo, ya lo hablábamos, como la civilización griega antes. Aquí cuando se habla de resistencia piensan en la izquierda, en las calles, haciendo paralizaciones. Ahora, ¿cómo se lo debe, se lo puede ejercer desde distintas instancias, como hoy alegan, por ejemplo, los jueces? Yo creo personalmente que los jueces que han alegado derecho de resistencia lo han hecho adecuadamente, porque no se refieren a su derecho personal a la inamovilidad en el cargo, algo determinado en los principios de Naciones Unidas sobre independencia judicial, sino al derecho de las personas, de nosotros, del resto, de tener jueces competentes, independientes e imparciales. Mire, si usted hoy día, a guisa de evaluación, revisa los fallos y destituye jueces, mañana pasará lo mismo. Otro consejo de la Judicatura dirá que tiene que evaluar a los nuevos jueces y otra vez borra y va de nuevo y vamos otra vez a organismos internacionales y no vamos a acabar con el tema de las condenas. Vea, doña Estefi, ¿cuántas veces el Ecuador ha sido sancionado por tribunales internacionales y en el Ecuador ni siquiera se repite? Usted tiene entonces que evitar que eso vuelva a ocurrir. Ahora, pero evalúe bien. Es que el proceso está en marcha y son 4 los jueces de la Corte Nacional de Justicia: María Rosa Merchán, Merck Benavides, Luis Enríquez, María Espinosa, los que no se presentaron a esa evaluación oral, pero lo que ya les respondieron es que, bueno, si no se presentan, ya perdieron los puntos, si no cumplen los 80 puntos que establece el reglamento, van a tener que ser removidos. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, el proceso está en marcha, pero la demanda en la Corte Constitucional está propuesta hace un mes. Entonces, claro, si es que usted también tiene omisión de órganos del poder público, lamentablemente de la Corte Constitucional, a estos jueces no les queda de otra que ejercer derecho de resistencia en favor de los derechos de los ciudadanos. Yo le insisto una vez más, aquí en el Ecuador hacemos las cosas a la apurada, hacemos las cosas mal, incluso cuando ya nos han dicho 2 o 3 veces que no podemos hacer lo que estamos haciendo nuevamente el día de hoy y el Ecuador es sancionado. Pero por un lado, la Judicatura dice que los jueces pretenden que el Consejo de la Judicatura no pueda depurar la Administración de Justicia, que no pueda evaluar a los jueces de la Corte y que esto va en contra de un clamor ciudadano hoy por hoy. Y por otro lado, ustedes dicen que el Consejo de la Judicatura lo que quiere es remover además a toda la Corte y que está disfrazando su intención con una excusa de evaluación. Y por eso pregunto, ¿por qué? ¿A quién quieren poner entonces de ser así? A ver, vamos por la primera parte. No es verdad que la Asociación de Jueces dice que los jueces no pueden ser evaluados. Todo lo contrario, en sus demandas claramente se indica que el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura exclusivamente es el que debe evaluar a los jueces. 1. 2. Que en esa evaluación tiene que cumplir los parámetros determinados en el Código Orgánico de la Función Judicial. Criterios cualitativos y cuantitativos que no implican reemplazo de otras facultades, de otros órganos del poder público. 3. Si es que un juez, artículo 87 del Código de la Función Judicial, no aprueba la evaluación, tiene que hacerse una segunda evaluación 3 meses después. Usted no se puede inventar que no aprobar la evaluación es falta gravísima según el artículo 109 para efectos de destituirle, cuando eso no dice el artículo 109. Entonces, no es verdad que la Asociación de Jueces esté diciendo que no cabe la evaluación. 2. Si es que hay jueces que han incurrido en violaciones a la ley, hay mecanismos para depurar. Usted puede ejercer potestad administrativa sancionatoria, incluyendo los casos de error inexcusable y de falta de motivación o cuando usted incurre en otras cuestiones que son indeseables. Ahora, yo puedo especular, porque como en el Ecuador se especula todo, que estas resoluciones tienen por efecto
acabar con la actual Corte Nacional, volver a nombrar una Corte Nacional y generar un nuevo precedente, que es que un nuevo Consejo de la Judicatura el día de mañana, 2 o 3 años, va a volver a decir lo mismo, que los jueces no sirven, que los jueces son malos, que las sentencias son deficientes, y vamos a seguir con este tema de acabar con Cortes Supremas o Cortes Nacionales. Son los argumentos del doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Andrés Michelena, el ministro de Telecomunicaciones. Una nueva estrategia para un recurso estratégico, el Ecuador digital. ¿Qué beneficios trae para usuarios, servicios públicos, actividades privadas? Una breve pausa y volvemos con eso. No se vaya. El ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena, ha lanzado la iniciativa del Ecuador Digital sobre tecnología de nueva generación en el recurso estratégico no perecible del Estado que más influye actualmente en la vida de los seres humanos. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Bueno, el presidente ha sido muy claro al tomar como punta de lanza la tecnología para el desarrollo de un país. Hay que tomar en cuenta, Alfredo, que si nosotros dotamos de conectividad y tecnología a los ecuatorianos, podemos equiparar oportunidades. Al equiparar oportunidades estamos siendo equitativos, y si logramos ser equitativos a través de la tecnología, podemos hablar de un país que crece en desarrollo. En las cifras básicas a nivel mundial se habla de un crecimiento del 10% de la banda ancha en telecomunicaciones, la probabilidad de un crecimiento del 1% del PIB. Es decir, si las políticas que ha presentado el presidente Moreno sobre hablar de crecer el ancho de banda, hay que tomar en cuenta que Ecuador es un país virgen en el tema de telecomunicaciones. Solo ha sido asignado un 26% del ancho de la banda, Alfredo, y queremos en el marco de este año y el próximo año asignar nuevas bandas para lograr tener conectividad. Si el país no tiene conectividad plena, no podemos hablar de desarrollo. Apenas el 50% de los ecuatorianos tienen acceso a tecnología 4G. ¿Qué es la tecnología 4G? Tecnología de alta velocidad que permite utilizar plataformas, aplicaciones e incentivos tecnológicos que facilitan tramitología, acercan el servicio a los ecuatorianos y sin duda podemos pasar a hablar de un gobierno en línea. En efecto, en el aspecto tecnológico tenemos el desarrollo del sistema 4G, la cuarta generación, que es certificada por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones en cuanto a que se cumplan sus estándares de velocidad. O sea, esto implicará para el país nuevas licitaciones, nuevos contratos, los mismos operadores con nuevas tarifas, rebaja de precios para los clientes, rebaja de precios en los implementos, rebaja de aranceles para la importación de equipos. Bueno, hay una decisión completa que ha tomado el presidente, que es darle un giro al proceso de asignación de espectro. Anteriormente el gobierno durante estos últimos 8 años ha recibido cerca de 1.600 millones de dólares solo por la asignación de espectro a las telefónicas que operan en el país. El presidente ha tomado una decisión muy acertada al decir que esta asignación de espectro que se haga a continuación, que son 2 bandas en este año y el primer trimestre del próximo, que es la 700 y la 2.5, esa asignación, tal vez un 80 o 90%, se va a reinvertir en el sector. Es decir, cerca de 700 millones van a servir para despliegue de infraestructura tecnológica, antenas, conectividad, para que el 4G al 2021 pueda tener una aplicación de casi el 80% de los ecuatorianos. Adicionalmente, hemos propuesto a las telefónicas actuales renegociar los contratos que fueron entregados. Ellos se les vence en el 2023. Nosotros tenemos ciertas condiciones, sobre todo sociales, de calidad en el servicio. Los ecuatorianos merecen calidad en el servicio en las telecomunicaciones, necesitamos competencia y necesitamos precios accesibles. Si logramos una renegociación buena con las telefónicas que operan en el país, podemos seguir trabajando en las condiciones que ahora ha emanado el presidente de la República sobre comunicación. Ahora podemos hablar... Ahora, pero este desarrollo también implica rebaja de aranceles de importación, nuevas tarifas para los usuarios, nuevos servicios públicos, nuevos servicios privados.
Bueno, cuando esto se aplicó, esta estrategia lo aplicó Chile en el 2014, se habló de hasta una reducción del 70% de las tarifas de Internet y de comunicaciones. Nosotros esperamos que haya una reducción de por lo menos del 40% y sobre todo que exista calidad. Ni siquiera pero también en la ciudades tarifa grandes. de Internet hay un disparate que Correa impuso el ICE, el impuesto a los consumos especiales, o sea, un impuesto al lujo, cuando Internet es una cosa necesaria para el trabajo, no solo para la vida social, no solo para mandar chismes por las redes sociales. Totalmente de acuerdo, Alfredo. Nosotros estamos, en 8 años no se ha revisado el tarifario de comunicaciones de Internet en el país. Estamos revisando el tarifario, esperamos a diciembre publicar el tarifario actual y sin duda los impuestos ya no pueden ser herramientas, no son un lujo. Un teléfono smartphone no es una herramienta de lujo, es un bien necesario que si tenemos conectividad nos permite acceder a ciertos programas que estamos incentivando como gobierno. Estamos trabajando en un sistema integral único de salud, Alfredo. ¿Qué significa Pero aquí esto? también Que las bases de datos, el ICE es al servicio de Internet, o sea, uno paga ese impuesto todos los meses. Por supuesto, Alfredo, estamos trabajando, como dije, en una visión integral. Tanto el aparato como el consumo, como la accesibilidad, tiene que estar normado en una forma de que las comunicaciones no son un lujo. No deben tener una carga impositiva en ese sentido. Sin duda todos tenemos que pagar los impuestos que corresponden por ley, pero no pueden ser catalogadas como un lujo. Un smartphone, una computadora, un decodificador, herramientas que se utilizan en el campo. El sector agrícola ya su competencia no es la luz o la posición geográfica. La competencia en el sector agrícola es tener acceso a tecnología y para eso obviamente consideramos que las tarifas deben ser más accesibles, que no estén grabados con impuestos que se las trate como herramientas de lujo, sino como herramientas de trabajo y desarrollo. Si nosotros queremos avanzar en un gobierno en línea, Alfredo, como lo mencioné anteriormente, necesitamos que los ecuatorianos tengan acceso a estas herramientas y que no sea solo para el grupo de ecuatorianos que tiene. Porque si se expande el servicio, mientras más usuarios haya, se compensan los ingresos aunque haya tarifas más bajas. Es lo lógico, Alfredo, por eso es parte de una decisión inicial. Si tenemos un mercado virgen, yo pongo el ejemplo, tenemos una carretera con 100 carriles y solo se están utilizando 30 carriles. La decisión del presidente es ampliar esta carretera y que todos los carriles fluja información, fluja de alguna manera todos los contenidos de Internet y obviamente si hay más competencia habrá mayor calidad. Si hay mayor calidad habrá el ajuste de las tarifas por parte de los operadores y nosotros como gobierno marcar las políticas regulatorias que permitan que obviamente la inversión tenga una inversión de seguridad jurídica, que sea una inversión a largo plazo, que permita sostener un desarrollo de despliegue de infraestructura tecnológica importante para que el 80 o 90% de ecuatorianos tengan conectividad, que el sector rural tenga conectividad. La decisión del presidente es que salud, educación y el campo tengan conectividad 100%. La tramitología ofrece digitalizarse, lo cual llevaría a reducir masa salarial clientelar, pero esto no es nuevo. La calidad de estos servicios no es eficiente, no es buena. La frasecita "se cayó el sistema" es intoxicante. ¿Qué servicios nuevos ofrece el Ecuador Digital que se garantice mejor calidad en términos de servicios públicos? Alfredo, hemos ya lanzado un portal único de trámites que es www.gov.es. En ese portal están catalogados los 4.100 trámites que tiene el gobierno ecuatoriano. Hay un comité de simplificación y una ley que nos obliga a simplificar y a eliminar los trámites burocráticos. Hemos eliminado cerca de 400 trámites. En cada comité se está revisando simplificar o eliminar el trámite. Yo pongo un simple ejemplo. Si nosotros tenemos que matricular el auto todos los años y tenemos una fecha por el número de placa, estamos desarrollando un aplicativo para cuando yo tenga que matricular el auto me llegue un llamado y me diga las opciones que tengo de agendamiento de citas para poder matricular mi auto. Y si ese pago lo quiero hacer ya en línea. Esa es la forma de simplificar el servicio, de acercar el servicio a los ecuatorianos. Ahora también se aplica de reducir la carga burocrática tramitológica. Digo que también se aplica la nueva tecnología a televisión. En cuanto a cadenas nacionales de televisión, la ley es muy clara. El artículo 113 de la Ley de Comunicación prohíbe la concentración. O sea, no habrá con el pretexto del nuevo sistema la asignación o concursos para canales de prueba. Alfredo, hay una ley que nosotros mismos como gobierno la
la promulgamos y la reformamos en la ley de comunicación, y en la ley de telecomunicaciones estamos haciendo los ajustes necesarios. El presidente Moreno ha sido muy claro en respetar todas las políticas internacionales, y en este caso la concentración de medios de comunicación no está, es prohibido en la ley de telecomunicaciones, y asimismo en la reforma a la ley de comunicación que lo hicimos en este gobierno, Alfredo. Entonces, ¿cuándo termina el ilegal monopolio del fantasma, asignado por el gobierno anterior y mantenido por el actual? Porque realmente haberle dado para prueba una frecuencia es el pretexto. Lo fundamental es que se viola el artículo 113. Como usted conoce, nosotros como gobierno y como Arcotel, el presidente me encargó el Ministerio de Telecomunicaciones e inmediatamente hicimos la acción legal que nos compete. Hemos entregado los informes necesarios a la justicia. En el caso de Quito no se ha aceptado un derecho para que ellos mantengan todavía su señal al aire. En el caso de Guayaquil igual. Hay dos decisiones distintas, tanto en la justicia de Quito como Guayaquil. Esperamos que nos den las fechas nuevas para poder nosotros defender nuestro planteamiento técnico. Arcotel se ha basado en un planteamiento absolutamente técnico en el marco de las leyes, que dicen que no existe la posibilidad de que haya una concentración de frecuencias y adicionalmente que una licencia temporal terminó su uso. Esperemos que la justicia escuche y argumente la posición técnica que tiene el Arcotel al respecto. Andrés Michelena, ministro, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.